Este 8 de marzo será diferente porque la pandemia ha venido a cambiar también, al menos por el momento, las formas de manifestarnos. No será posible salir masivamente a llenar las calles, como hace años llevan haciendo miles y miles de feministas, pero estaremos presentes de muchas otras formas, porque la lucha sigue. María Antonia Peña es la primera rectora de la Universidad de Huelva. Solo 9 de las 50 universidades públicas existentes en España están dirigidas por mujeres, 2 de ellas en Andalucía. Si las estructuras universitarias se resistieron a la entrada de las mujeres en sus aulas, aún lo hacen con determinados espacios de poder. Muy frecuentemente oímos hablar del techo de cristal cuando se abordan los problemas de género en nuestra sociedad. Y realmente, más allá de ser una metáfora muy didáctica, no deja de ser una realidad estadística plenamente contrastable cada vez que analizamos cuál es la posición de la mujer en los ámbitos de poder o en los espacios de responsabilidad pública. En muchos casos, cuando estamos en la universidad no hablamos de techo de cristal, sino que hablamos incluso de techo de hormigón, porque incluso cuando vemos que en otros espacios se va avanzando y vamos viendo a la mujer cada vez mejor colocada, aquí tenemos muchas dificultades para considerar que la mujer está en una situación de paridad con respecto a los hombres. Un buen ejemplo de esto que digo es el escaso número de mujeres rectoras que ahora hay en España. En un conjunto de 50 universidades públicas solamente somos 9 las rectoras que estamos ocupando estos puestos. Pero lo más importante no es tampoco el número de rectoras tan escasos que tenemos, sino que en general todas esas pirámides que constituyen la universidad tienen muy pocas mujeres en los puestos de responsabilidad. Aproximadamente un 27% de las mujeres ocupan las cátedras, mientras que el resto, ese enorme porcentaje que resta, está ocupado por hombres. Nos faltaría espacio para poder hablar de las múltiples razones, las múltiples variables que nos permitirían explicar esta situación. Personalmente creo que una muy importante es de índole cultural y está muy relacionada con esas diferencias de roles que todavía tenemos en los espacios domésticos, con esos tics culturales que todavía relacionan a la mujer con el espacio privado, con el espacio de los cuidados, de la atención a los demás, de la ocupación en sus familiares, en definitiva de los cuidados, mientras que esos mismos tics culturales a la inversa relacionan al hombre con el espacio de lo público, con las profesiones especializadas, con el mundo de la empresa o con otros niveles de desarrollo personal. Las carreras masculinizadas son aquellas que denominamos STEM, es decir, las que están relacionadas con la ciencia, con la tecnología, con las ingenierías o, por ejemplo, con el ámbito de las matemáticas, en líneas generales, mientras que las titulaciones feminizadas son aquellas que se encargan de la salud, de la educación, de, por ejemplo, la asistencia social, de las humanidades. En estos ámbitos se produce un sesgo muy importante que tendríamos que intentar superar. Las más valoradas socialmente, las que tienen un mayor reconocimiento, un mayor prestigio y luego incluso una mayor remuneración salarial, son las titulaciones masculinizadas. La gestión por parte de las mujeres no deja de ser una gestión eficiente, operativa y desenvuelta. Y hay que romper con esos moldes que consideran que la eficacia en la gestión está solamente relacionada con los hombres. Creo que hay unas grandes dificultades todavía en nuestro entorno para que la mujer pueda dedicarse plenamente a la investigación. Y eso también es una causa de fondo que explica su retraso, por ejemplo, en el desarrollo de su cursus honorum, de su carrera profesional, su dificultad para ir obteniendo ese proceso de acreditación que le permita estabilizarse en el trabajo, que le permita consolidarse, por ejemplo, a través de una titularidad o de una cátedra, y sobre todo esa dificultad para ponerse al frente de los equipos de investigación. Durante los últimos años, desde la Universidad de Huelva hemos tratado de entrar de pleno en el problema de género, tanto en los aspectos formativos como en los aspectos del desarrollo laboral, y lo hemos hecho a través de distintos instrumentos. Estamos dentro de la red de agentes contra la violencia de género, que ha sido un instrumento muy oportuno para formar dentro de la propia
institución a personas que sean capaces de detectar situaciones de violencia y de actuar. Hemos estado también trabajando intensamente en el protocolo de acoso para que ninguna mujer que sea objeto de acoso sexual dentro de la comunidad universitaria pueda sentirse desprotegida. Desde el año 2011 esta universidad no tenía plan de igualdad y el año pasado conseguimos, después de un laborioso proceso de negociación y de diagnóstico previo de la situación, aprobar nuestro segundo plan de igualdad. Se pensó, se negoció y se redactó para que realmente no fuera la construcción de una utopía inalcanzable, sino para que fuera una enumeración de medidas concretas que sabemos que se pueden poner en práctica, con las que tenemos la voluntad de trabajar, y además medidas no nacidas de la improvisación, sino salidas de un diagnóstico previo que nos ha permitido conocer muy a fondo cuál es la situación de las mujeres en nuestro contexto universitario, para a partir de ese diagnóstico ir definiendo los ejes y acciones que tenían que desarrollarse en este segundo plan de igualdad. Hasta 1924, las mujeres no representamos a España en unos Juegos Olímpicos. El talento y la calidad del deporte femenino no pueden cuestionarse. La falta de reconocimiento social e institucional, sí. El Sporting Club de Huelva fue fundado en 1979 como club de fútbol masculino. Es en 2004 cuando su actual presidenta impulsa la reestructuración como equipo femenino. Luchando para que en Huelva la mujer tenga su sitio en el deporte, que creo que lo vamos consiguiendo poco a poco, en una sociedad en la que cuesta mucho trabajo abrirse paso en el tema del deporte femenino. Todo lo que cuesta el deporte, y más el minoritario, para hombres y mujeres, todavía para nosotras es mucho más difícil. Es una montaña muy alta la que tenemos que escalar, porque ha costado mucho trabajo que la sociedad vaya abriendo la mentalidad y nos vaya aceptando en el deporte. Otro aspecto de la lucha que tenemos la mujer por la superación diaria en el deporte es el tema de la maternidad. Cuando practicas deporte a alto nivel, ya sea individual o colectivo, tienes que aparcar un poco lo que es ser madre, porque no lo puedes compaginar con el deporte. Hay deportistas que hacen una pausa y luego regresan, y otros deportistas pues al final acaban terminando su carrera deportiva antes de tiempo para poder acceder a la maternidad. El año pasado se firmó entre los sindicatos y la patronal un convenio colectivo con unos mínimos, unas garantías salariales, temas de protección a la maternidad, de estudio, que creo que nos hace avanzar. Es muy pequeño, estamos hablando de que se firmó el año pasado, después de tantos años trabajando, pero bueno, creo que es el camino que debemos seguir y que lo deben seguir todos los deportes femeninos. Sí que es cierto que nos ha costado muchísimo trabajo que se nos reconozca en Huelva, muchísimo. Hemos tenido que luchar muchísimo. A veces me he sentido mal porque, aun jugando en la máxima categoría, no he sentido ese respaldo necesario. Desde hace unos años a esta parte todo ha cambiado para mejor, pero el camino hasta ese cambio, el camino hasta dar esos pequeños pasos han sido muy duros. Hay veces en las que yo misma me he sentido que tal vez no tenía que ser yo la presidenta del club, sino que tendría que ser un empresario, por ejemplo, por denominarlo así, que tuviera más facilidades a la hora de abrir las puertas para conseguir patrocinios para el equipo. Somos muy pocas mujeres. En primera concretamente está la presidenta del Eibar y estoy yo. En segunda hay algunas presidentas más, pero la parte directiva, el grueso, es fútbol, son hombres. Es muy costoso y muy trabajoso llegar y mantenerte en un puesto directivo. Me gustaría ver a mujeres que pudieran pitar en primera división masculina. No solo que piten en mi liga, que es de fútbol femenino, sino que ellas puedan llegar a primera. Me gustaría ver entrenadoras que están totalmente capacitadas con su titulación a entrenar, ¿por qué no?, al Real Madrid masculino. La mejor parte de ser una mujer hoy es ser una mujer. Es empoderarte, tener ganas de hacer cosas, de triunfar, de romper barreras y de seguir construyendo un futuro mejor para todas las niñas que vienen por detrás. El camino es muy largo y muy duro y nos queda mucho por avanzar, pero creo que debemos ser valientes, como estamos siendo.
Si el deporte femenino es invisibilizado, las deportistas con discapacidad aún más. La intersección de las variables género y discapacidad genera inequidades específicas que normalmente son desatendidas. En términos generales, las mujeres con discapacidad presentan siempre tasas de desempleo más altas que las mujeres sin discapacidad, una menor ocupación que en este caso conlleva también menores salarios. Y ahí partió pues mi afición y mi manera de superarme, queriendo ser yo ejemplo para otras personas con discapacidad, igual que hicieron ellos conmigo. Practico atletismo durante varios años, lo compagino con natación. A la vista está que tenía cualidades físicas, fui cogiendo marcas mínimas para campeonatos importantes, hasta el punto de competir a nivel internacional en un campeonato del mundo de atletismo, y a raíz de ahí pues bueno, te plantea un poco reconducir tu vida de otra manera y crear un poco otro, no está muy de moda la palabra burbuja, pues crear otras burbujas a nivel personal, a nivel familiar. Pues ya fui madre, te retiras un poco de este nivel de entrenamientos y de competición, hasta que un buen día pues sigue un poco con este hábito de vida ya prescrito por los médicos, recomendado por mi situación física, que siga manteniéndome fuerte, y retomar un poco la actividad más intensa después de aquello. Decidí formarme como monitora de actividades dirigidas y dedicarme un poco de manera más profesional. Pues como mujer deportista discapacitada no he tenido como referente a nadie. De hecho, entreno con un grupo de gente pues con válido, ¿no? Le llamamos un poco a la gente que pues, no tiene ningún tipo de discapacidad. Se empieza a normalizar de ver a alguien en silla de ruedas con una amputación de un brazo o de una pierna, y eso pues una comodidad y calidad de vida a nivel psicológico para la persona que está percibiendo esas miradas o esas críticas o esos comentarios de su aspecto. Estamos avanzando en ese aspecto en el que la mujer está ya más incluida en grupos deportivos que hace muchísimo tiempo, incluso llega a estar mal visto, ¿no?, en generaciones anteriores. Y yo bueno, hablo casi desde mi cuna. Mi padre de hecho es una persona mayor y con otra mentalidad y otros pensamientos, y él todavía no concibe, le choca muchísimo que yo le diga tengo que entrenar, y es que es mi trabajo, que yo me incorporo y que yo doy clases de spinning, que doy clases de gap, que doy pilates y que yo tengo que practicarlo, y le choca muchísimo. Yo creo que la mujer tiene asignada casi desde que nace, ¿no?, de un tiempo para atrás, quizá de aquí a unos años esto cambie, pero tenemos asignadas ciertas tareas que por defecto salen y te preocupan desde que te levantas por la mañana, y compaginar maternidad, hay quien estudia, trabaja, lleva una casa de familia, tela, todavía tenemos ahí el estigma. El impulso de la cuarta ola feminista ha rescatado la norma de hacer obligatorios los planes de igualdad en las empresas, aunque hasta la fecha son de aplicación voluntarista y simbólica. La realidad es, según los últimos estudios, que solo el 25% del total de las empresas españolas cuentan con al menos un 40% de representación femenina en sus consejos de administración. Bella Carballo es la única mujer presidenta de una Cámara de Comercio en Andalucía. Soy la única presidenta de una Cámara de Comercio en Andalucía, y eso supone y da visibilidad a lo que todavía a las mujeres nos falta por conseguir. Si son las autónomas, no llegamos a un tercio de la población de empresarial, y si son ya en altos cargos, pues ya el número es tan pequeño. Es fundamental de que cada vez haya más mujeres trabajando en el mundo de la empresa, porque eso sirve para modelo de otras niñas. Son por esa imagen y ese estar en sectores que muchas veces son sectores feminizados, pero que a la hora de ver quienes los dirigen suelen ser mayoritariamente los hombres.
Si vas a la estadística a nivel España, las mujeres generalmente tienen empresas muy pequeñas y les cuesta muchísimo trabajo alcanzar que esa empresa sea más grande. Ahora no se sabe lo que va a pasar, porque realmente los sectores donde están más concentradas las mujeres son los que están cayendo ahora, el sector turístico y el sector comercio. Las mujeres tienen mayor dificultad a la hora de conseguir crédito. Es verdad que la mujer al mundo empresarial se ha incorporado hace muy poco en España, porque antes de la Constitución del 78 las mujeres no podían ni abrir una cuenta sin permiso de los hombres. Es fundamental de que también nos pongamos al día en todos los que son los 4 sectores, los 4 ejes fundamentales que trae Europa como progreso y como planes que van a regenerar todo lo que es nuestro mundo empresarial, y nosotras nos tenemos que subir a ese carro. El mundo empresarial, desde que está la mujer, es muchísimo más rico. Cuando una empresa introduce mujeres, la empresa se hace más fuerte, se hace más solvente, nuestras empresas serán más fuertes. Eso hará que tengamos un mercado laboral también más fuerte, con unos trabajadores con trabajos más estables, y haremos una sociedad más próspera, que es de lo que consiste todo. Cuando una niña ve modelos de mujer en sitios distintos, ve un camino hacia el que puede caminar y avanzar, y eso es fundamental para tener una sociedad próspera, donde todos vivamos bien. ¿Tú te puedes creer que en 113 años no haya visto ninguna mujer que haya podido presidir la Cámara de Comercio de una ciudad como Ayamonte? Y que en estos momentos solo haya una mujer presidenta en Andalucía de Cámara de Comercio, y que en España creo que somos 3 o algo así, con 80 cámaras de comercio. Y a nivel empresarial, a nivel asociativo, COE, CEPIME, CEA, pues ya ves las que somos, nos cuentas con los dedos de una mano. En nuestro país, de cada 10 iniciativas de emprendimiento, 7 tienen firma de mujeres, sociedades que fijan valores como trabajo en equipo, compromiso personal y social, y sobre todo la conciliación laboral y familiar. Soy Begoña Sausi y junto con mi hermana Montserrat tenemos una de las bodegas en el condado de Huelva, que es Bodega Sausi, y somos quizás las únicas mujeres bodegueras que hay en esta zona. En el mundo del vino, que ha sido tradicionalmente masculino, sigue siendo todavía quizá un poco, cada vez menos, pero sí es verdad que cada vez hay más mujeres en este sector, pero quizás no tantas mujeres que se dediquen a gestionar una bodega, una mujer que lleve toda la bodega en sí, no todo lo que es desde la gestión hasta la elaboración de los vinos, como la comercialización, ¿no? Esperemos que poco a poco se vayan abriendo más mujeres y sean capaces de llevar, ¿no?, una bodega. Mi padre no era algo que él pensara, para él tenía que ser un varón el que tenía que continuar con el negocio, pero bueno, éramos 2 chicas y entonces llegó un momento en que esto pues había que darle una solución. El dejarlo por el hecho de que somos mujeres pues era algo que nosotros no lo concebíamos. Tuvimos que luchar con mi padre, ya digo, él pensaba que esto era solamente para hombres, pero bueno, conseguimos dar ese paso y luego ya después estuvo súper contento, ¿no? El hecho de que una mujer lleve un negocio sí ha sido más costoso. Un hombre suele tener las cosas más fáciles y en el mundo del vino pues es aún más acentuado, ¿no? A las mujeres hay veces que no se nos da tantas oportunidades y digo que incluso somos nosotras mismas a veces las que nos limitamos esas oportunidades, ¿no? Porque no solamente pensamos en el trabajo, creo que nosotras siempre tenemos atrás esa carga
de que tenemos también que pensar en nuestra familia, en nuestra situación familiar. A nosotros continuar con esto pues nos costó un poco en el sentido de que nos habíamos criado en esto y habíamos vivido esto siempre, pero no teníamos esa referencia femenina a la hora de darle continuidad, ¿no? Me encantaría pues ser quizá guía y referencia para otras muchas mujeres y que cada vez haya más mujeres en este sector, en esta zona, que se dediquen a esto. Yo animo a todas las mujeres que quieran, que les guste este mundo, que se adentren en él y que den ese paso, que luchen por su sueño, que luchen por su proyecto, que crean en ella. Es fundamental creer en ti misma y creer en tu proyecto y seguir adelante como sigue un hombre, exactamente igual, no tenemos diferencia en eso. De aquello que la historia nos va contando, vamos aprendiendo que son muchas las ocasiones en las que las mujeres rompemos con la invisibilización, el silencio y la exclusión gracias a la educación. Por ello, aún en nuestro país tenemos el reto de garantizar una igualdad de oportunidades en el acceso al sistema educativo que permita el desarrollo sin limitaciones ni barreras del conocimiento y el talento de niñas y niños. El lenguaje sexista hace visibles las desigualdades de género de nuestra sociedad y a la vez es un vehículo de transmisión de las mismas, lo que le otorga una potencialidad muy fuerte a la hora de combatirlas. El lenguaje inclusivo es nombrar sin discriminar, es usar las herramientas del lenguaje para nombrar sin excluir. A lo largo de la historia de este sistema generador de desigualdades, la imposición del rol de ama de casa por el mero hecho de ser mujeres, lejos de desaparecer, se ha ido renovando y a veces percibir hasta donde hunde sus raíces es casi imperceptible. A este respecto, el feminismo viene a poner sobre la mesa la urgente necesidad de poner los cuidados y la vida misma desde la corresponsabilidad, con un reparto justo y equitativo. Para la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer. Esta cita de la escritora feminista Virginia Woolf critica la invisibilización de las mujeres en las disciplinas artísticas y sigue tan vigente hoy como en el momento en el que Woolf la pronunció. Relegadas a un segundo plano en la vida política, laboral y social, una mujer no podía superar intelectualmente a un hombre. Partiendo de la base de que por el simple hecho de ser mujer, ¿no?, y de escribir desde una perspectiva de mujer, mi literatura siempre va a ser considerada como de mujeres o para mujeres, ¿no? El hombre es el canon, es la literatura universal y nosotras siempre hacemos literatura femenina o para mujeres. Una de las desigualdades que más he visto y que más quizás me han podido influir, ¿no?, a lo largo de mi recorrido como escritora ha sido el tema de encontrar referentes, ¿no? Yo soy enfermera, realmente mi formación es de ciencia de la salud. En el momento que sales de lo que es el instituto, dejas de tener referentes literarios que, al margen de todo eso, pues siempre han sido masculinos, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho la generación del 27, pero no puedes escribir poesía desde una perspectiva femenina teniendo solo como referente a gente como Cernuda, ¿no?, por mucho que sea uno de mis escritores favoritos. Cuando necesito saber cómo han escrito las mujeres antes que yo, o cómo están escribiendo las mujeres que están escribiendo ahora a la misma vez que yo, es cuando me doy cuenta de esa falta, ¿no?, de referente, de cómo los he tenido que buscar con más ahínco que a los escritores masculinos, cómo todo el trabajo o la gran parte del trabajo que suele existir sobre escritoras en femenino son trabajos que han hecho otras mujeres. La mayor desigualdad a la que quizá te enfrentas en este sentido es a la hora de, pues eso, de tener tus propias referentes, de no saber o no creerte que lo sabes todo cuando te das cuenta de que la mitad de la creación se te está no vetando, pero sí ocultando, ¿no?, el papel fundamental que siempre han querido de nosotras es el de objeto, ¿no?, el de musas, el de hacemos creaciones sobre las mujeres, pero nos olvidamos de toda la creación que están haciendo o que han hecho, que a pesar de que estés creando una obra literaria, siga importando tu físico, siga importando tus relaciones personales, no sé, todo
todo lo que atraviesa a las mujeres, derivado, ¿no? o trasladado al mundo de la literatura. Si me entierran, mi lengua seguirá lanzando palabras afiladas que arañen la tierra y todo a su paso, y hacia arriba seré semilla, brote, y luego flor, arbusto, árbol, forma de vida. Si me entierran, me nutrirá la lluvia, y cuando la sequía llegue habré bebido tantas lágrimas que estaré hecha de sabia experta en pesares del mundo, y no habrá hoja capaz de talarme. Si me entierran, las mujeres no vendrán a lastimar sus manos contra el terreno para descubrirme. Bailarán sobre él y cantarán invocando a mis raíces, acariciando mis frutos con sus bocas hambrientas, festejando la llegada de una nueva primavera. Si me entierran, primero deberán asegurarse de haberme rematado bien. La necesidad de conmemorar un Día Internacional de las Mujeres viene de largo, como la discriminación y la explotación de las mujeres en el ámbito laboral. El movimiento feminista ha vivido en los últimos años la llamada cuarta ola del feminismo, ola que innegablemente ha abierto el movimiento a nuevas generaciones y que amplían las luchas y las miradas hacia un futuro feminista que aún está por crear. En esta plaza fue la primera concentración, no era del movimiento feminista como tal, pero sí las mujeres que de ahí nacieron el movimiento feminista de Huelva. En esta plaza, en el 2012, fue la primera concentración, porque en aquel momento hubo un recorte importante en igualdad. Hombre, fue muy emotivo, pero la verdad es que ha costado mucho trabajo que la sociedad entera entendiera que tenemos discriminación. Al final, cuando vamos pasando con una marcha tan grande, hay mucha gente alrededor que todavía no sabe qué hacemos tantas en la calle, por qué, qué nos pasa, qué estamos pidiendo, y todavía queda mucho. Es importante llamarnos feministas, además decirlo en voz alta, no pasa nada, sí, soy feminista. Yo hay una cosa que cuando la gente me pregunta qué es ser feminista, lo hago muy fácil. ¿Tú crees en la igualdad entre hombres y mujeres? Si me dices que sí, eres feminista. Fue muy importante ver cómo cada vez hay más mujeres jóvenes, cómo se van viendo niñas acercarse al movimiento y además en la cara de muchas la ilusión con la que nos mira, ¿no? Vamos creciendo muy ligeras, se veía como las mujeres se iban dando cuenta que los derechos de las mujeres nunca lo consolidamos, sino tenemos que seguir peleando en todo momento para que se mantenga. Prueba de ello es que, bueno, ahora, ¿no?, con el tema de la COVID, ¿no?, hay un retroceso importante. Las mujeres hemos vuelto a nuestro hogar. Es decir, ahora mismo los niños no tenían colegio, cerraron los centros de día, pues somos las mujeres las que dejamos nuestro trabajo, las que pedimos reducción de jornada y las que volvemos al hogar. No hay ningún problema en que nosotras lleguemos a todo. No dejamos el trabajo remunerado, no dejamos el trabajo dentro de casa, no se dejan los cuidados. Tenemos que llegar a todo. Se nos da por sentado. Esa responsabilidad entera tampoco puede caer sobre nosotras solo. Ellos también tienen que ser conscientes y tienen que poner todo de su parte. No pueden seguir diciendo, sí, yo friego. Pero todavía al día de hoy el 40% de las mujeres que no trabajan en el mundo laboral se dedican al cuidado de los menores, de los mayores, del hogar. Sin embargo, solo un 8% se dedican a las labores del hogar de los hombres que están inactivos. Es muy necesaria, muy importante que las mujeres tengamos nuestra independencia económica, nuestra independencia laboral. No es lo mismo una mujer que puede estar siendo víctima de violencia de género. Si tú tienes una independencia económica, la salida de esa familia donde tiene ese maltratador que te está maltratando, que está acabando con tu vida, no es lo mismo que tener una independencia económica. A mí me gusta pensar que yo estoy educando bien a mi niño y que el día de mañana será un poquito menos machista. Pues yo creo y espero que estés educando bien a tu hijo para que el día de mañana no sea un poquito machista, sino que realmente crea la igualdad en su vida. Ojalá. Yo considero que trabajamos mucho durante todo el año y el 8 de marzo es el día grande. ¿Y por qué no voy a disfrutar con mis compañeras de salir a la calle sin dejar de pelear y sin dejar de luchar? Porque al final es lo que estamos haciendo, pero estamos sacando esa lucha a la calle y estamos arropando a otras mujeres. Y para mí eso es una fiesta y es alegría.
igualdad reivindicamos. Derecho y en deber, igualdad reivindicamos. La libertad es un tren por la que todas luchamos y lleva nombre de mujer. Y guardar, nosotras reivindicamos y pedimos igualdad. Todas fuertes nos juntamos para pedir libertad como cualquier ser humano. Estas imágenes y estas voces son una mínima muestra del poder de las mujeres. Es imposible plasmar en un vídeo todas las vivencias, todo el camino recorrido de tantas y tantas mujeres que de diferentes maneras reivindican el papel que tienen en esta sociedad y cómo enfrentan las desigualdades de género. De igual forma, siendo conscientes de que no estamos todas, esperamos que el mensaje sea un aporte a la lucha feminista por esta sociedad igualitaria, por la que continuaremos trabajando.